Hey más todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal hablando sobre el virreinato del Perú del siglo XVII. Este video nos lo encargó el gran profesor Abad, más conocido por todos como el profesor 666. Ahora sí, corre el video. El virreinato del Perú en el siglo XVII. Con el establecimiento del sistema administrativo colonial en el siglo XVI, el Perú se convirtió en el núcleo de poder de los dominios españoles en toda Sudamérica. Sin embargo, en el siglo XVII se ampliaron las dificultades del virrey para imponer su autoridad sobre territorios tan extensos. La administración virreinal. En el siglo XVII el virrey tenía control sobre casi toda Sudamérica. No obstante, solo ejercía un poder efectivo sobre la audiencia de Lima y con algunas limitaciones en otras audiencias. Otras como Santa Fe, Santiago y Buenos Aires estaban bajo el mando de un presidente gobernador que ejercía el cargo de capitán. Sus relaciones con el virrey eran meramente protocolares, lo que causó una crisis en la administración colonial. El balance de poderes en el virreinato. Las instituciones y los funcionarios virreinales no solo ejercían funciones administrativas, sino también servían de contrapeso al enorme poder que detentaba el virrey. Así, por ejemplo, la Real Audiencia, la segunda instancia más importante del poder en América, supervisaba el cumplimiento de las leyes. La organización defensiva del virreinato. Desde el siglo XVI tuvieron que crear un sistema de defensa para estar preparados contra ataques piratas. El sistema incluyó un ejército, marina y guerra, aunque no fueron de tanta utilidad por el poco efectivo. Los espacios fronterizos. Para marcar de mejor manera los puntos de divisiones utilizaron el concepto de espacios fronterizos. En Perú la autoridad del virrey llegaba hasta estas fronteras. Del norte, desde el puerto de Paita hasta Maynas. Del sur, de Lima a Santiago. Y del oriente, de la Audiencia de La Plata hasta Amazonas. Una de las tareas más difíciles fue colonizar la Amazonía, por la hostilidad de los nativos, la falta de vías de comunicación y la falta de riquezas naturales. Buscaban evangelizar puertos amazónicos y algunos comerciantes. La evangelización estaba a cargo de los jesuitas y los franciscanos que expandieron la evangelización por toda la Amazonía. La situación económica en el virreinato. El comercio exterior en el virreinato estaba sujeto a dos principios básicos, el monopolio comercial y el sistema de flotas. El primero imponía la obligación a los americanos de comerciar solo con España. La segunda regulaba el procedimiento para realizar el tráfico comercial. Con esto querían abastecer la economía de la metrópoli, pero esto socavó el monopolio comercial, el fortalecimiento de los comerciantes locales, el aumento de las cargas fiscales y la infiltración de causas comerciales extranjeras. La diversificación de la economía. Luego de la caída de la producción minera se buscó nuevas minas para no hundir tanto la economía, pero se realizaron estas actividades: la agricultura, la industria textil, el comercio intercolonial. Estos segmentos fortaleció la economía de la población, pero hundió la de los españoles. En el siglo XVII, Lima sufrió un auge económico por su cercanía con el Callao, por el comercio translántico, pero a finales de ese siglo, con la caída de la producción minera, el crecimiento de los núcleos económicos y el devastador terremoto hizo que entrase en un periodo de decadencia. La élite criolla en el virreinato. Los hijos de españoles nacidos en las colonias americanas y todos sus descendientes formaban una élite social. Fueron encomendadores, artesanos y ganaderos. Su patrimonio fue dado en generación, dándole su patrimonio al primogénito que lo hacía heredero de todos los bienes. Así mantenían consolidadas todas sus posesiones. La conformación de la identidad criolla. A inicios del siglo XVII, los criollos tomaron conciencia de su situación particular respecto a los españoles nacidos en la metrópoli. Esto se manifestó en tres ámbitos. Conflictos de índole natural. Los primeros colonizadores determinaron en cierta medida las costumbres y el estilo de vida que adoptó la sociedad colonial. Hacia el siglo XVIII aumentó la cantidad de inmigrantes que llegaba hacia Perú y asumieron los españoles una actitud arrogante. Sin embargo, los criollos en respuesta usaron términos peyorativos como chapetones o godos para marcar sus diferencias. Conflicto de índole política.
Los criollos rápidamente tomaron conciencia acerca de su situación desventajosa en el mundo colonial, y pues las colonias que llegaban de la metrópoli eran encomendadas por las funciones de gobierno. Es por eso que le pidieron a la corona una mayor participación en el gobierno. Conflicto de índole económica. Durante mucho tiempo los descendientes de los conquistadores querían mantener su estatus social. Esto a la corona le pareció una amenaza, así que hizo que tenga su poder por 2 generaciones y de ahí se la daban al Estado. Las estrategias de la élite criolla. El denominador común de los criollos era la posesión de una gran riqueza y el afán de pertenecer a una aristocracia, y para ello se desarrolló varias estrategias. Consolidación de la fortuna familiar. Le permitía permanecer su patrimonio por varias generaciones. Las alianzas matrimoniales con otros clanes aristocráticos y la obtención de un título nobiliario. La corona y la élite criolla. El éxito social de los criollos no fue bien visto por la corona, que pensó que eran fieles a sus súbditos americanos. A consecuencia, establecieron leyes radicales para restringir el acceso a los criollos a los cargos públicos. La situación de los mestizos. Debido a que muchos eran hijos ilegítimos, los mestizos fueron discriminados. Por eso se sentía mucha tristeza entre ellos. Sin embargo, el número de mestizos se aumentó día a día y algunos lograron españolizarse, aunque la mayoría fue rechazado. El Perú borbónico. A fines del siglo XVII, Austria dejó de gobernar y vinieron los Borbones. Este introdujo varios cambios en el aspecto económico, político y administrativo para aprovechar al máximo sus colonias. En 1700, el rey Carlos II murió sin dejar descendientes. Esto ocasionó una guerra por el poder, lo cual ganó Felipe de Anjou, que fue conocido como Felipe V de España. Con esto se inició el reinado de la dinastía de los Borbones. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el Imperio Español había quedado en decadencia por la caída de la producción minera y las colonias americanas habían ganado autonomía, y por eso los Borbones aplicaron medidas estrictas para que recuperaran todas sus posesiones y volvieran a aprovechar sus grandes recursos. Se basaron en 4 principios administrativos. La primera fue la recuperación del control del Estado sobre la administración pública. La segunda fue la profesionalización de la administración. La tercera fue la modernización de técnicas administrativas. Y la cuarta fue la obligación e inmediata observancia de la ley. Como el Perú era tan grande, les era difícil al rey manejar todo el territorio tan extenso, así que lo dividieron. El Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva España. Fueron las 4 divisiones del Perú. Uno de los objetivos de las reformas era centralizar el poder en el ámbito político y administrativo. Esto se consolidó con la creación de intendencias. Aquí en el Perú se conformaron con 8 intendencias a partir de 1784. Lima, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Al mando estaban los intendentes, que tenían la misión de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Esto hizo que alcanzaron un nivel de autonomía que socavó a los virreyes. La corona renovó la institución de las visitas para supervisar el funcionamiento de las reformas. Por el otro lado, los Borbones expulsaron a los jesuitas del sistema educativo, por la siguiente razón: porque la iglesia que estaba a cargo de la educación comenzó a expandir todas las ideas liberales por toda Sudamérica. Las reformas borbónicas de la economía. En el mediano plazo, esto último significó el aumento de la presión fiscal y la explotación de la población indígena. Las reformas tenían 2 fases. La primera fase se basaba en préstamos como un sistema proteccionista, y la segunda, se buscó mandarse las riquezas hacia España. Para eso hubo 2 medidas: la liberación del comercio entre América y España en 1778 y la mejora del sistema fiscal. Las rebeliones indígenas. En el siglo XVIII hubo varios levantamientos que se produjeron debido al malestar social que provocaron las reformas.
El siglo XVIII, más conocido por todos como el siglo de las rebeliones, apareció más de 100 levantamientos en contra de los Borbones. Las dos rebeliones más importantes fueron la de Túpac Amaru II y Juan Santos Atahualpa. Esto fue para muchos como el intento de reinstalar el Tahuantinsuyo. Las dos rebeliones más importantes. La primera fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Él lideró en 1742 un movimiento rebelde que involucró diferentes etnias de la sierra y de la selva. El levantamiento se originó en Gran Pajona, que buscaba la expulsión de los españoles y los africanos de los Andes. La segunda rebelión fue la de Túpac Amaru II. A fines del siglo XVIII, una rebelión aún más fuerte que la de Juan Santos Atahualpa vino. El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui apresó al corregidor Antonio de Arriaze y 6 días después ordenó su ejecución. Este se hizo llamar Túpac Amaru II, su gran descendiente que hace 2 siglos había sido ejecutado. Muchas gracias por ver mi video, me costó mucho hacerlo, gracias a todos por verlo, espero que les haya gustado, también quiero que le guste para que me pongan buena nota y bueno, gracias, hasta la próxima.